Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy comenzamos una nueva serie que muchos encontrarán interesantísima. En esta serie vamos a analizar el tema sobre si podemos tener certeza de una existencia eterna o si cuando el cuerpo físico muere simplemente enfrentamos un completo aniquilamiento. Son muchas las preguntas enlazadas con este tema. Por ejemplo, ¿puede Dios, el ser humano o cualquier otra entidad espiritual aniquilar el espíritu humano? Si el espíritu no se puede aniquilar, ¿qué enfrenta el espíritu inmaterial luego de la muerte física? ¿Qué otras entidades poseen espíritus inmateriales? ¿Pueden los ángeles ser aniquilados? Estos son solo algunos de los varios subtemas que estudiaremos en esta serie. Si no puede escuchar este segmento completo o los próximos segmentos relacionados a esta serie, simplemente visite la página en Facebook Apologética con Marta o la página en línea apologeticaconmarta.org y en la página de enlaces radiales en archivo pueden encontrar todos los programas que a través de los años se han transmitido por radio. Los programas están divididos por año y por temas, en el caso de que deseen hacer un estudio con un tema en específico. En una encuesta hecha a norteamericanos por Rasmussen Report en junio del 2017 sobre si existe la vida después de la muerte, el 62% de los adultos entrevistados indicaron creer en la vida después de la muerte, y el 17% no cree que existe vida después que el cuerpo físico muere. Un 20% no tiene idea si existe o si no existe vida después de la muerte. El aniquilamiento es la completa extinción del ser humano y la Enciclopedia Baker de Apologética Cristiana define el aniquilamiento como la doctrina en la que el alma de los malhechores va totalmente a cesar de existir en vez de ser enviada con todas sus capacidades conscientes a un infierno que dura por toda la eternidad. La doctrina del aniquilamiento mantiene que la existencia del que no se arrepiente será extinguida, mientras que el justo va a disfrutar de una dicha eterna. Los creyentes en Dios como el creador de todas las cosas materiales e inmateriales, puede que se pregunten si Dios mismo puede o desea aniquilar a seres inmateriales. Pero ¿quiénes son los seres inmateriales de los que estaremos hablando en esta serie? ¿Quiénes son sujetos a eternidad o al aniquilamiento? ¿Qué significa el hecho de que estos seres inmateriales son creados a la imagen de Dios? ¿Y qué es ser creado a la imagen de Dios? Comencemos primero con estudiar qué es un ser humano y qué son los seres inmateriales, ya que, después de todo, estos seres inmateriales son sujetos a eternidad o aniquilamiento, si es que el aniquilamiento es una opción posible. En academia, la definición de lo que es un ser humano varía de acuerdo con diferentes departamentos. En muchos departamentos de biología, el ser humano es considerado un primate que evolucionó a través del tiempo. La Enciclopedia Británica define al ser humano como un primate con cultura clasificado en el género Homo sapiens. Ven al ser humano anatómicamente similar y relacionado al simio, pero diferente en cuanto a que posee un cerebro más desarrollado. Con ese cerebro más desarrollado, el ser humano tiene la capacidad de articular lenguaje y de procesar razonamiento abstracto. Esta perspectiva materialista ve al ser humano como descendiente del simio que evolucionó a través del tiempo. Típicamente en los departamentos de teología, el ser humano es creado a la imagen de Dios en cuanto a sus habilidades de razonar y es un ser que posee cuerpo físico y un espíritu que anima el cuerpo. En los departamentos de filosofía, un ser humano es definido de acuerdo con diferentes perspectivas filosóficas. Por ejemplo, la teoría de René Descartes se basa en un dualismo de la mente y el cuerpo. En su teoría, él indica que la naturaleza de la mente es algo que piensa pero que no tiene una extensión.
Esa mente es de una forma completamente diferente al cuerpo, lo cual es algo con extensión pero que no piensa. Por lo tanto, para Descartes era posible que uno exista con un componente sin la necesidad del otro. Para el filósofo Plato, los humanos son compuestos de materia y espíritu, en la cual el espíritu tiene una existencia anterior a la del cuerpo humano. O sea, Plato creía en la preexistencia del espíritu o el alma humana. Los humanistas, materialistas y naturalistas ven al ser humano solo en términos materiales, en donde la mente es una substancia material que evolucionó a través del tiempo y al cuerpo morir, el ser humano cesa completamente de existir. El autor J.P. Moreland, en su libro titulado The Soul, How We Know It Is Real and Why It Really Matters, que en español sería El alma, cómo sabemos que es real y por qué realmente importa, indica que los creyentes en fisicalismo creen que somos una sustancia física compuesta de un cerebro, un sistema nervioso central y un cuerpo, que tiene propiedades físicas en el cual ocurren eventos físicos. Mi vida mental, consciente de pensamientos, emociones y penas, es nada más que una corriente de eventos físicos en mi cerebro y en el sistema nervioso. Notamos en este punto de vista que las propiedades físicas de la sustancia material no poseen una conducta teleológica, o sea, que no tienen una conducta con un propósito específico. Esto significa que cualquier cambio en lo material o en el ser humano no tiene propósito, no tiene metas, no tiene una causa final a la cual dirigirse. O sea, que la conducta de la materia es todo al azar. Pero la materia no opera al azar y la conducta humana tampoco opera al azar. La realidad es que toda persona enfrenta realidades y dilemas en la vida. Enfrentamos dilemas en cuanto a qué ofertas de empleo tomar. Enfrentamos dilemas en qué hacer cuando descubrimos que un familiar le ha sido infiel a su pareja y tenemos el dilema de comunicar o no lo sucedido a la persona que ha sido traicionada. O enfrentamos el dilema de comunicar o no al jefe que un empleado le ha estado robando alimentos de la comisaría para alimentar a su familia. La realidad de que toda persona enfrenta dilemas nos conduce a reconocer que el cerebro y el espíritu humano están programados para reconocer y para dirigirse hacia lo que es bueno o es lo mejor. Los dilemas fuerzan a la persona a elegir con propósito entre acciones a tomar o acciones a no tomar. Toda acción tiene una causa final. Una causa final es el propósito final de algo. Todo ser humano tiene un propósito final, aunque el mismo ser humano no tenga la más mínima idea en el presente de cuál es su propósito. El filósofo americano J.P. Moreland explica que todo ser humano es una substancia dualista. Ahora, ¿qué es el dualismo en una substancia? El dualismo en una substancia mantiene que el cerebro es una cosa física que tiene propiedades físicas y que la mente o el alma es una substancia mental que tiene propiedades mentales. El alma o el espíritu en esta serie es la esencia inmaterial del ser humano. Y quiero aclarar que para facilitar este estudio, de aquí en adelante me voy a estar refiriendo a la esencia inmaterial del ser humano como el espíritu. Por lo tanto, el espíritu es la substancia mental que tiene propiedades mentales. El espíritu es lo que procesa las experiencias que uno tiene. El espíritu inmaterial y el cerebro material pueden interactuar uno con el otro, pero son entidades diferentes, con propiedades diferentes. Mientras el espíritu está dentro del cuerpo, ese espíritu depende de que el cerebro y los otros órganos del cuerpo funcionen correctamente. Sin embargo,
el espíritu puede sobrevivir la destrucción del cuerpo material. Un par de ejemplos de cuando la química del cuerpo humano no funciona apropiadamente y afecta el espíritu es cuando una persona sufre de bipolaridad o de demencia. En el caso de bipolaridad, un desbalance químico en la materia del cerebro produce unas emociones en el espíritu de alegría extrema o de depresión extrema. En el caso de demencia, cuando células en el cerebro mueren y disminuyen el tamaño y las funciones neurológicas del cerebro, la persona eventualmente pierde la memoria y las funciones cognitivas y de razonamiento que son procesadas mediante el cerebro. Algunas cosas pueden afectar la función correcta de la mente y el cerebro, lo cual afectan el espíritu, como son las enfermedades mentales, la influencia de las drogas y el alcohol, la deterioración del cerebro por Alzheimer o demencia, o una discapacidad intelectual a causa del síndrome de Down. Sin embargo, un espíritu confundido por demencia es aún 100% un espíritu dentro de ese ser humano. Un espíritu enfermo mentalmente o deprimido es 100% un espíritu dentro de ese ser humano. Un espíritu que tiene alucinaciones a causa de un desbalance químico es 100% un espíritu. Un espíritu endrogado no cesa de ser un espíritu. Un espíritu que ha sido engañado no cesa de ser un espíritu. Un espíritu que está inconsciente en coma o cuando duerme no cesa de ser un espíritu. El espíritu puede ser afectado por estados de sentimientos o ser afectado por pensamientos, ya sea dentro del cuerpo humano o fuera del cuerpo humano, como en el caso de las experiencias cercanas a la muerte. El espíritu es afectado por sentimientos de amor, de arrepentimiento, de soledad, de gozo, de preocupación, de dolor físico o emocional. Es afectado por la belleza o por la paz, especialmente por la paz que sobrepasa todo entendimiento. El espíritu puede sentir y puede percibir intelectualmente la culpa, la falta de perdón y el concepto del bien, del mal y del pecado. El espíritu es lo que inhabita y mueve al cuerpo material. Un cuerpo sin un espíritu es simplemente un cadáver. Génesis 2, verso 7 dice que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Sin ese hálito de vida, que fue el espíritu que Dios puso en el hombre, el cuerpo sería solo un componente material inanimado. Pero como veremos más adelante en la serie, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y vamos a estudiar qué significa esa imagen y semejanza en el espíritu, que es lo que continúa en existencia luego que el cuerpo humano cesa de vivir. Tomás Aquinas, quien fue un sacerdote católico, filósofo, apologista y teólogo, quien vivió entre el 1225 y el 1274, creía en el dualismo del ser humano y su concepto se conoce como el punto de vista ilemórfico. Aquinas enseñaba que el intelecto es inmaterial y que el espíritu sobrevive la muerte del cuerpo. El filósofo Edward Fesser explicó el punto de vista ilemórfico de Aquinas como sigue. Desde el punto de vista tomístico, la manera correcta de pensar sobre esta relación es más en términos ilemórficos, como el caso de causa formal relacionando dos componentes de una sustancia completa. El cuerpo no es una sustancia completa, ya que la materia nunca puede existir por sí sola. O sea, el cuerpo físico no puede existir por sí solo. La materia solo puede existir con otra forma de existencia. Y por lo tanto, el cuerpo humano existe solo en la medida en que tiene su forma. O sea, en la medida en que tiene su alma racional o espíritu. El espíritu es la forma del cuerpo humano y tampoco es una sustancia completa. Es solo la forma y la materia. O vamos a decir el espíritu y el cuerpo unidos, lo cual constituye la sustancia completa de lo que es ser un ser humano.
El punto de vista de Aquinas es el punto de vista que mejor describe la realidad de la existencia dualista del ser humano, que en su naturaleza posee un cuerpo y un espíritu. Ahora llegamos al punto de expandir el concepto de quiénes son los seres inmateriales o espíritus. Conocemos de dos tipos de seres inmateriales. Uno son los ángeles y el otro son las almas o el espíritu que reside en el cuerpo humano y que luego de la muerte física, el espíritu de la persona continúa en existencia en una forma inmaterial incorporal. Los ángeles fueron creados por Dios y solo poseen existencia en forma inmaterial. Aunque los ángeles son incorporales, ellos pueden tomar forma corporal, como fue en el caso cuando los ángeles visitaron a Abraham con el Señor, y esa historia aparece en Génesis capítulo 18. En Génesis capítulo 19, dos ángeles en forma corporal visitaron a Lot. Los ángeles también pueden tomar posesión del cuerpo humano, y esto se conoce como posesión demoníaca. En varias ocasiones Jesús libró a personas de estas posesiones demoníacas. Los ángeles fueron creados uno a uno. Ellos tienen valor intrínseco, creados a la imagen de Dios, creados como espíritus. Los ángeles no pueden reproducir, por lo que no fueron generados por un padre y una madre, como lo son los humanos. Dios creó una cantidad específica de ellos. Los ángeles conocen a Dios de una manera más íntima que los seres humanos, ya que ellos fueron directamente creados por Dios sin intermediarios angelicales. Los ángeles no experimentaron un proceso de crecimiento desde la niñez hasta ser adultos. Ellos estuvieron presentes en el evento de la creación del universo. Comparado con los seres humanos, los ángeles poseen un conocimiento superior de la santidad y de la benevolencia de Dios. Ellos experimentan el amor de Dios y su benevolencia en su presencia en el ámbito celestial. Los ángeles son inteligentes. Ellos poseen la habilidad de comunicarse con Dios, comunicarse entre ellos y comunicarse con seres humanos. En Daniel capítulo 8, el ángel Gabriel le explicó a Daniel el significado de su visión. En Lucas capítulo 8, Gabriel le anunció a María que ella iba a concebir a Jesús. En Hechos capítulo 12, un ángel sacó a Pedro de la prisión. Los ángeles son conscientes de sí mismos, tienen conciencia y poseen libre albedrío. Ellos tienen una responsabilidad moral y poseen habilidad para razonar. Ellos se comunican con lenguaje, adoran a Dios, tienen emociones de amor, de tristeza, de envidia y de orgullo. Lucifer o Satanás es un ejemplo de un ángel que por su envidia y por su orgullo desobedeció a Dios y cayó en pecado. Dios asigna a los ángeles a ayudar a seres humanos y ellos también recibieron el regalo de inmortalidad. En la Biblia, ninguno de los ángeles muere en batallas. Ángeles son espíritus, son seres incorporales, por lo tanto, no pueden ser destruidos físicamente. Cuando los ángeles de Dios batallan con los ángeles de Satanás, no es para matarlos, sino para restringir el mal que han planificado los demonios, que son los ángeles en pecado. En Daniel capítulo 10, verso 13, leemos: Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Aquí, demonios estaban batallando ángeles, impidiéndoles acceso a Daniel para que Daniel pudiera recibir la explicación de su visión profética. En Santiago capítulo 4, verso 7, nos dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Los ángeles no son omnipresentes. Ellos solo pueden estar en una localización a la vez.
Y mientras que por el momento demonios están causando una gran destrucción física y espiritual en esta tierra, su libertad no está garantizada para siempre. Apocalipsis 20, verso 10 dice que el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Notamos aquí que los ángeles, aun los ángeles caídos, recibieron el regalo de inmortalidad y que aun luego de su juicio no serán aniquilados, sino que serán eternamente castigados. Ya se nos terminó el tiempo, pero en el próximo segmento continuaremos con esta serie y completaremos el tema de lo que hace a ángeles y a seres humanos ser creados a la imagen de Dios y experimentar el atributo de inmortalidad que ha sido un regalo de nuestro Creador Dios. Recuerden visitar mi página en Facebook o mi página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden encontrar todos los programas radiales en archivo. Y si tienen alguna pregunta o comentario, se pueden comunicar conmigo al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.